quiero, digamos, un ejemplo, ya yo quiero pararla. Ahora tenemos. Hay que atravesar. Ya está abierto. Pues te suenas. Esa es pista. Somos llamados al pueblo de paz, pueblo que se aferra al Evangelio. Vamos a cantar. Somos llamados al pueblo de paz. Está puesta esa es la que viene con todo el eje. Pero déjala que esté funcionando, no importa, porque ya estamos transmitiendo. Pueblo que se aferra al Evangelio. No, vamos a ver la música. Llegando a través de este tiempo. Vamos a cantar. Yo un día. El camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que está ahí, Igual la 8, falta la última parte. yo estoy con él. La oscuridad que rodea mi ser como olas desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré Jesús, el Cristo es. Un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Y un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser como olas desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré Jesús, el Cristo es. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré Jesús, el
Sí, ya no funciona. Pero en ese teléfono No será la aplicación que está fallando. debe ser la aplicación. El problema era, porque aquí estoy transmitiendo, pero directo sin la cosa. Y es eso. Y tendrá. Vamos a preguntar. Quizás no cambie la nariz. Pero aquí se está saliendo.
Buenos días, queridos hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Un placer, un honor estar acá hoy, dándole gracias a Dios primero que todo porque Él permite que lleguemos hasta acá y es una bendición de que hayamos llegado. Vamos a empezar el punto de hoy, domingo 25 de septiembre. Iglesia Cristiana La Verdad le da la mejor bienvenida a todos los que nos están viendo por redes sociales y los que estamos presentes. Vamos a hablar de todo. Señor, le pedimos a usted que nos dé la dirección exacta, que hoy el culto sea dado por usted y llevado por nosotros, pero el que lo dirige es el Espíritu Santo. Señor, le pedimos que usted hoy nos ayude, Señor, a controlar nuestras emociones, pero que nos dé la vía para hablar de su Evangelio, que es el deseo que usted quiere que hablemos del Evangelio. Para todas las personas también que están enfermitas, le pedimos, Señor, que usted les ayude, Señor. Pero también ahora en el camino venía orando y hay algo que el Señor le transmite a uno, que también dice Él, dice, oran y piden para sus deseos, pero también no cambian el corazón, ni tampoco hacen cambios para acercarse hacia mí. Entonces, como lo dice, este pueblo me honra, pero estamos lejos de Él. Y el Señor quiere que nosotros nos volvamos hacia Él, que nos entreguemos, que dejemos la religiosidad y que dejemos muchas cosas y que le busquemos a solo Jesús el Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Seguidamente seguimos con el Proverbio 25, que lo habíamos dejado al 15, ¿verdad? Y vamos a empezar con el 16 hasta el 28. Proverbios 4, ¿no? 25, que lo habíamos dejado hasta el 15 la semana pasada. Y entonces el 16 dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la omites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente Lo roto que y quieres pies solventado es la confianza del prevariador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en el tiempo del frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de buen pan, y si tuviese sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es bien. como ciudad de Allá Sin muro es el hombre cuyo espíritu no le pide rienda. Amén. Proverbio muy fuerte, ¿verdad? Estos. Si alguien le cayó a alguno, le caló en su corazón, puede expresarlo. Bueno, el 17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Esto es en pocas palabras no andarse metiendo en las casas ajenas. Sí, exactamente. O sea, no se meta en chismes. Exactamente. Sí, ¿alguien más? El 20. Sí. El que canta canciones al corazón Amén. afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, que no debemos, que canciones que cuando está el corazón afligido, no debemos de cantarle canciones, Sí. porque está afligido. Claro. Exactamente, porque si usted lo ve, dice que canta canciones al corazón afligido. Ponga a alguien que lo haya dejado, o el esposo, o la esposa, o en fin, algún novio, o quien sea. ¿Qué es lo que únicamente ponen las emisoras? Son canciones portavenas, como le llaman, ¿verdad? Entonces,
vea que es tremendo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es sabia y tremenda, que Él conoce todos los pensamientos de nosotros. El que canta canciones del corazón afligido es como el que quita la ropa en el tiempo del frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Cada vez que escuche eso, y lo vemos muy palpable en el Facebook, cómo la gente se aprovecha también de ver tal vez gente que tiene algún problema, entonces le ponen esas canciones de Ojalá en México, Antonio Aguilar y toda la gente, y cada vez que ponen eso, toman más cerveza, ¿verdad? Ajá. Vea lo que dice Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Todo lo contrario, ¿verdad? Haga oración. A mí me caló mucho si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, si tuviera sed, dale de beber agua. Muchas veces uno, voy a hablar de mí porque por lo general uno siempre lo hace, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Muchas veces yo no le doy de comer al que verdaderamente lo necesita, pero tal vez a alguien ya, ¿no? Como es amigo mío, sí, como es de la iglesia le vamos a dar y esto y lo otro. Y qué difícil ponerlo en práctica eso, lo digo honestamente, el que te aborrece, tuviera hambre, dale de comer el pan. Y también eso me viene muy bien con lo que Pablo, cuando aquel hombre le dijo, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo es solamente la palabra de Dios. Hay veces uno ni le doy de comer, le doy también el pan verdadero de la palabra de Dios. ¿Alguien más? El 23 dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro cerrado alienta la lengua destructora. Sí, Muchas veces, eso es lo que se da hoy día, la lengua destructora, ¿verdad? Sí. Como cualquier cosita, el enemigo nos ayuda a interpretar las cosas de tantas maneras y le damos tanta cabida. Bueno, hoy la palabra me dice Sí. Bueno, seguidamente vamos a dar adoración al Señor. Meditando otra vez este tiempo. Vamos a comenzar. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí, y que yo estoy con Él. La oscuridad que rodea a mi ser como olas desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro,
Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo del pacto, proclamemos el Evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar su palabra podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo del pacto, proclamemos el Evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Amén. Bendito Dios, que de verdad que son canciones que verdaderamente adoran al Evangelio y al trono celestial. Su palabra dice que nunca pasará. Y como pueblo de pacto dice que tenemos que llevarlo, ¿verdad? Siempre. Y nosotros tenemos que hacer ese pacto. Por eso el Señor pacta con las personas que verdaderamente llevan el Evangelio a todo lugar. Seguidamente seguimos con la lección número 8, ya la última parte que nos toca de esta lección, la parte número 4. ¿Cómo podemos recibir aseguranzas en la oración? Pregunta para todos nosotros. Y si alguien la puede contestar, puede darnos algo que nos involucremos en todo esto. ¿Cómo podemos recibir aseguranzas en la oración? Por fe. Pero la fe a veces la tengo yo a mi manera. Tiene que tener una fe muy grande. Es una muy buena también. Por fe, sin fe no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios va a responder. Amén. O sea, porque lo dice la Biblia, Amén. no porque lo diga yo. Exactamente. Y porque sin fe no podemos agradar. Y muchas veces yo puedo tener una fe, pero no le agrada a Dios. Es mi fe. Pero si yo tengo la fe basada al Evangelio, yo sé que vamos a tener una aseguranza, ¿verdad? O sea, una seguridad quiere decir eso. Y cuando nosotros pedimos con fe, yo sé que la respuesta va a llegar. Y todos los que estamos acá es porque tenemos la fe y la confianza en Dios, que esa oración va a ser respondida, ¿verdad? Mami, cuando usted dice yo tengo mi fe, la fe es lo que Dios nos da a través de la palabra. No es la fe de uno, es la fe que Dios nos da. Exactamente. Pero entonces no es mi fe, No, es la fe de Dios que Dios nos está dando a nosotros. pero dice que sin fe tampoco podemos agradar a Dios. Entonces, bueno, ¿quién lo da eso? Eso lo da solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo puedo tener una fe. Yo puedo decir, hermanos, yo tengo la fe que como Dios nos manda que llevemos el Evangelio, vamos a ir a ta. Esa es una fe mía. Pero la fe que dice el Señor dice, no, la fe que yo le doy a usted es esta. Pues vamos a ver siempre las aseguranzas y las respuestas de Dios, ¿verdad? Dice que Dios no nos pide que tengamos una fe grande. Y es verdad.
como un granito de mostaza, pero vemos lo que viene, que dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza le diríamos a esa montaña que se mueva, ¿verdad? Pero muchas veces lo estamos viendo con la fe de nuestra vista, pero ¿qué montaña nos impide que nosotros no tengamos fe? A veces a mí la fe, yo por decirles algo, digo, hermanos, pido por una persona que tiene un tumor en la cabeza y Dios quiera que... Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una fe y si Dios no me respondió esa fe, esa oración? Entonces, ¿cómo la estoy haciendo yo? ¿A través de mí o a través de Dios? Pero dice que Dios nos pide que tengamos una fe grande. Todo lo que tenemos que hacer es tener una fe simple en un qué. Dios grande. Ahí está la respuesta. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces es lo que hablaba ahora y que le decía que yo venía orando en el carro, venía para acá y una respuesta, no sé si sería de Dios, pero Él dice, es que mi pueblo no se ha vuelto hacia mí, por eso no le respondo. ¿Por qué? Porque yo soy uno, de que yo oro solo a mis beneficios, yo oro solo a lo que esto, a lo que el otro, a lo que el otro. Y todo, yo creo que todos llevamos un proceso igual, todo el mundo tenemos ese proceso. Yo creo que la oración va en crecimiento y la oración yo creo que la va entendiendo uno a través de sometimiento en el Evangelio, porque conforme nos vamos metiendo en el Evangelio, vamos conociendo más a Dios, no en letras, sino en lo que es Él. Porque hablaban allá que Dios, todo el mundo habla, pero conocerle a Dios es la diferencia, ¿verdad? Ahora, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, muy claro, en mí, ¿de quién están hablando? Si permanezco en qué? En Dios. Y aquí de qué se está hablando, de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que quitar esto? Si permanezco en mí, en Dios, ¿por qué yo tengo que meter algo que no es de aquí, de Dios? Que yo tengo que meter a santos que hay ahí, tantos santos que hay. Yo ya me estoy quitando de Dios aquí, ¿verdad? Y la palabra de Dios en ninguno, yo me atrevo, nos habla de Dios, no nos habla de otra cosa. Entonces dice que si permanecéis en mí, y si alguien lo tiene ahí que me lo pueda leer. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, vamos a ver dos cosas. Si permanecéis en mí, pedid lo que qué. Pedid Lo que yo quiero. todo lo que queréis y os será hecho. Ajá. Y si yo quiero un último modelo, un Mercedes, ¿me lo puede dar Dios? Yo sé que sí, pero ¿saben por qué no me lo va a dar? Yo también, sí, doña Isabel. Para estar en Dios es como lo dice ahí en la escritura. Amén. Porque uno lo conoce y a través de eso uno empieza a darle gracias a Dios por las maravillas que ha hecho y por lo que uno va conociendo. Entonces ahí es donde le nace a uno la oración de verdad y corazón. No el decir, Señor, ayúdenme, mirad que mis hijos, que la familia, que esto, que lo otro, sino que usted empieza a leer la palabra de Dios y conforme usted la va leyendo y va entendiendo, o Dios le va dando el entendimiento, entonces ahí usted empieza a decir, Señor, gracias por esto, qué maravilla, y ahí es donde uno se mete, de verdad, a darle gracias a Dios y a entender, y de verdad en una oración, en una comunicación con Él. Cuando hay una relación más íntima con Dios, usted ora por los demás, casi por uno. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que Dios me va, lo que me hace falta a mí. Y por lo general, hablaba un pastor un día de eso, estuve hablando con él y me decía, Martín, yo le pido permiso a Dios para hablar con él. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, le pido permiso. Y le digo, ¿cómo? Para que hablemos, porque él es tan puro y tan limpio, que yo soy yo como tan pecador que soy. Le digo, sí, pero es que él conoce su corazón y el mío. Hablaba también, decían ellos que
para escribir la palabra Jehová dice que la agarraban con una pluma especial cuando estaban haciendo Transcribiendo la Biblia. transcribiendo. Imagínense que tendría que ser eso. Verdaderamente dice. Entonces ya aquí lo vemos. Ahora dice, pedid en oración en el nombre de Jesús. Y siempre nos han dicho, en el nombre de Jesús yo pido esto, yo pido el otro. Juan 14:14 dice, Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. y Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo siempre estuve muy confundido en esto y honestamente se lo digo abiertamente. Yo después le recriminaba a Dios y me dice, pero Señor, si yo le estoy pidiendo mi nombre, pero ¿qué era lo que pedía yo? Y me enojaba con Dios, pero es que no es. Y entonces ya yo comenzaba a sacarle a él, mire el vecino del frente, mire ese con este carro, mire el otro con este, pero yo decía, pero es que es bíblico lo que está diciendo aquí, lo que usted dice de doña Beatriz, que pidamos en oración. Pero ¿qué oración estoy pidiendo yo a Dios? Si le estoy agradando con esa oración o es mi deseo. No sé hasta qué punto usted, pastor, nos puede ayudar en ese tipo de esta. Es que la clave está en el punto 1, si permanecéis en mí. O sea, eso lo mencionó ahora doña Isabel. O sea, cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios que está en la Biblia, obviamente va a haber respuestas. Porque Dios va a ser fiel a su palabra. Cuando yo pido para mis gustos, lo que veíamos en la otra de Santiago, ¿verdad? O sea, pedimos mal, ¿verdad? Porque en realidad para nuestros deleites, dice Santiago. Y entonces ahí es donde está la clave. O sea, tener claridad de cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios solo la conocemos por medio de la Biblia. Amén. Que ella viene a representar lo que es su soberanía, ¿verdad? Cuando comenzamos a entender la soberanía. Su deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Por eso es por lo que yo tengo que orar. Amén. Entonces aquí muchas veces yo lo agarro a mi manera. Exacto. Entonces yo pido oración. Hace poco se murió un cantante, fue un salmista de un país, y hubieron muchos pastores de rayados, como se llaman, ¿verdad? Y ellos decretaban en el nombre de Jesús. Había una pastora que yo veo los videos, no la critico, no, claro, también oramos por ellos, ¿verdad? Y ellos profetizaban que ya estaba sano esa persona. A los días aparece ya el hombre muy delgado y todo en el hospital y se murió. Entonces, ¿cómo? Si ellos lo pidieron en el nombre de Jesús, está bien, pero también era el deseo de ellos o el deseo de Dios. El de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo verdaderamente entiendo, cuando yo pido en mi nombre, cuando pido en el nombre de Jesús. Dice pedir con fe en Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Exactamente, todo lo que yo pida con fe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo, a mí me ha pasado, que a veces yo he querido tener una fe y no viene la respuesta. No sé si a ustedes les ha pasado. Y me enojo hasta con Dios. Pero una no respuesta es respuesta también. Sí, ahora yo lo entiendo, pero anteriormente no. Anteriormente yo me enojaba con Dios, pero sí, Señor, yo estoy pidiendo con fe. Y le saco un cara al Señor y le digo, pero no, hombre, si yo vengo y doy la escuela dominical y yo doy el salmo y yo doy el otro, solo falta que suenen las campanas, nada más, ¿verdad? Y yo comencé, pero cuando comencé a entender que la respuesta viene una bendición no agradable a mí, la voy a entender. Por eso siempre lo dicen, en el tiempo de Dios, en el horario de Él. ¿Cuál es mi horario? Que me responda así. Pero ya, y a fulana aquí en la iglesia sí le vienen las respuestas rapidísimas, ¿y a mí qué? Y yo comienzo a censurar a todo el mundo, pero pedir con fe.
Entonces, que la fe es algo que si yo sin fe no puedo agradarle a Dios, y con fe no importa el tiempo que sea, la respuesta llega. Para terminarlo, ¿cuántos años te dio mi mamá con una fe para que yo llegara a los pies de Cristo? Yo entendí una oración que es de resultados de respuesta. Un sí, un no, con el tiempo de Dios. Amén. Yo digo que en testimonio, una tía mía, saben que yo anduve a conocer a Cristo y duró 14 años. Amén. Por mí. Ella me dijo, yo le dije, tía, ya conocí a Cristo. Amén. Lo hice salvador de mi vida. Expliqué así porque estaba recién llegando yo a los caminos de la mujer. Sí, yo duré hasta hoy 14 años de orando por usted. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que también uno debe aprender a esperar respuestas de Dios y reposar en eso. Sí. Porque hay cosas que no les van a llegar a uno como más que las pida. No, exactamente. Como también inmediatamente ahí está la respuesta. Exactamente, y entonces y quiere decir de que si le llegó la respuesta inmediata es porque usted tenía mucha fe. Es en el tiempo de Dios, la soberanía de Él. Porque si yo no tengo la fe y espero, como dice don Luis, y como decía su tía, ¿cuánto duró usted para que llegara a los pies de Dios? ¿Qué tenía ella? Fe en la respuesta de Dios. Exactamente. Ahora, la tía de don Luis estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque el deseo de Dios es que las personas conozcan a Jesucristo. Amén. Entonces es una oración que va a tener respuesta. Exactamente. Entonces hay que ver la diferencia entre la fe y lo que Dios quiere en la oración que nosotros le hagamos a Él. Hay otra situación que también nosotros debemos entender. Oramos los unos por los otros. Nosotros oramos para que no haga voluntad en esa persona. Hay que ver si la persona es creyente o tiene fe, o si tiene a Cristo como su Señor y Salvador, dice la palabra, que somos constituidos hijos de Dios cuando tenemos a Cristo, cuando hacemos de nosotros Salvador. Muchas veces oramos por personas que ni siquiera están orando. Nosotros sabemos cómo orar porque el Señor tiene misericordia por salvación de esa persona. O podemos estar orando por una persona que tiene fe, que es creyente, pero hay que ver cómo está orando. Que si está orando, como un día eso se pasó el video en el devocional de oración en la mañana, que no sabemos pedir. Y esta es la fe, pero si no sabemos pedir, por eso voluntad y vamos a encontrar la respuesta. Así es. Bueno, yo creo que ya por aquí nosotros quedamos claros. Para la próxima semana seguimos ya con la nueva lección que se llama la oración. Es una ciencia espiritual. Las promesas concernientes a la oración. La 9, ¿no? Sí, no, la 9, sí. Es la iglesia de Jesucristo. Cuando confiesas tus pecados, qué significación de la iglesia, la función de la iglesia, y esa es base fuerte para la iglesia, porque a veces nosotros por temor de no hablarle a un miembro queremos hacer, o mucha gente no le habla a un miembro de la iglesia porque quizás es el que ofrenda más, pero ya después viene el Papa Dios, como dicen, y ahí no se le escapa nada, de verdad. Que sea de edificación, ¿verdad? Esta nueva lección, si la pueden ver, la pueden ir y hasta haciendo las respuestas ustedes mismos. ¿Para qué? Para venir a entenderla y hasta saborearla mejor, porque todos vamos a participar. Ya ven que la mandaron a echar. Sí, sí. Muchas gracias. Recuerden que vamos Sí. a finalizarla. Buenos días a todos. Doña Adela, don Luis, bienvenidos también. Dios los bendiga. A propósito de este tema de la oración que concluyó ahora Marvin, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero hay días que como que Dios me levanta. O sea, me levanta quiero decir que me despierto temprano, a una hora diferente a la que habitualmente me despierto, y hoy me desperté
antes de las 4 le decía gloria a Cristo. Y es esa cosa, que le da a uno que levántese, y me levanté a estudiar la palabra y leí en el Salmo 5 lo siguiente. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vean qué interesante, porque esto tiene que ver con el tema que hoy estaba hablando Martín, la oración. La respuesta a la oración no depende de mi fe. Obviamente yo debo ejercer fe porque, ¿qué es lo primero? Confiar que Dios me va a responder, ¿verdad? Si no, ¿para qué oro? O sea, yo le puedo estar hablando a Beatriz y si no me contesta, puedo seguir hablando y no me contesta, puedo seguir hablando y no me contesta, puedo seguir porque no me va a contestar, no quiere contestarme, lo que sea. Pero, entonces, ¿cuál es mi fe? Lo que aquí dice David: va a escuchar mi oración. Ahora, yo debo orar conforme a lo que Dios le agrada. Digamos, siguiendo el ejemplo de Marvin, o sea, si yo pido un carro para más bien irme de paseo todos los domingos y ya dejar de venir a la iglesia, ¿ustedes creen que esa oración va a tener respuesta? No, porque no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo debo orar, repito lo que dijo Isabel, conforme a la palabra, conociendo la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice que debemos orar, que cuando oramos es en comunión con Él, es decir, ajustados a lo que Él enseña, ajustados al deseo de Dios. Obviamente oramos, como decía Luis, por otros, por supuesto, por los que no conocen a Cristo, que es lo más importante, la salvación. Si hay alguien sin Cristo que está enfermo y nos dice: hermano, ore por mí porque estoy enfermo, pues sí, podemos orar por él para que Dios lo sane de su salud física, pero ¿qué es lo más importante? Que sane su alma, que sane su corazón. O sea, se puede morir, pero que se vaya con Cristo. O sea, no se me entienda mal, pero si se sana y no recibe a Cristo como su Salvador, ¿qué se ganó? ¿Verdad? Sigue muerto espiritualmente, exactamente. Entonces, son pequeños detallitos que tenemos que ir aclarando dentro de nosotros mismos para que, como dice Santiago, para que la oración eficaz, la oración del justo sea eficaz, ¿verdad? Y quiero aprovechar para lanzarles un desafío hoy. Tengo en mi corazón, y insisto, no hay coincidencias, desde hace tiempo, que ojalá que pudieran venir un poquito antes de las 9:30, y les voy a decir por qué. Aquí estamos prácticamente, bueno, muchos de los que participamos de la oración de madrugada. Yo quisiera que algunos de ustedes o todos pudieran venir unos 10, 15 minutos antes para orar por el culto, solamente para eso. O sea, no es porque, o sea, sí es porque los quiero ver con más tiempo, pero no es como para un asunto social, es para que oremos por el culto. Aquí atrás hay un espacio donde uno se puede sentar y puede estar ahí en silencio orando. La preparación del culto es un poquillo compleja. De hecho, hoy Martín y yo tuvimos problemas. Uno cree que todo lo tiene resuelto, que ya nada más viene y conecta los aparatos y listo. Y hoy simplemente no le dio la gana funcionar a la tableta que siempre usamos, por ejemplo. Y la conexión de este aparato todavía nos come. Entonces, eso nos trastorna, pero necesitamos que alguien esté orando mientras tanto. Porque recuerden que el culto es un asunto espiritual, no es un asunto social, no es un asunto de costumbre, es un asunto espiritual. Entonces, les dejo hechas las invitaciones para que puedan venir unos minutos antes y ya sea que se queden en su lugar para orar, o aquí atrás, en el espacio que tenemos atrás, en este saloncito. Hay un ratito de oración para que el Señor bendiga el culto y que las personas escuchen de la palabra del Señor. Bien. El tema de hoy
les decía ayer es sobre el culto de la iglesia. Quiero que vayamos a Hechos 4, 11 y 12. Primero voy a ajustar esto antes de que se me apague. Hechos capítulo 4, 11 y 12. Por cierto, les comento que pude hablar con la mamá de Francisco, le hicieron unos exámenes y parece que ya le están dando un tratamiento más apropiado, pero Francisco sigue teniendo problemas de salud bastante delicados, para que lo tengan ahí en sus oraciones. Hechos 4, 11 y 12 dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre Dios eterno, creador del cielo y la tierra, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, que parte el alma, Señor, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Edifícanos, Señor, desafíanos, Señor, que no vuelva vacía, Señor, que el servicio de hoy, que la exposición de tu palabra, así como la escuela dominical, sea para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, para que siempre tengamos presente tu voluntad y no nuestros deseos egoístas, Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor, y no para satisfacer algunos caprichos, Señor, o algunos deseos que pueden ser bien intencionados, Señor, pero que no se ajustan a tu deseo. Oramos, Señor, para que nos des sabiduría, para que nos des un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, y una voluntad, Señor, que esté conforme a la tuya, que esté dispuesta, Señor, a hacer lo que tú deseas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén. El viernes pasado tuve que ir a hacer la renovación del pasaporte porque ya se me estaba por vencerse, y Beatriz me acompañó. Tuvimos que ir hasta Turrialba a hacer una gestión. Bueno, eso es anecdótico nada más. De regreso yo me hice una pregunta. Venía pensando, concentrado en el camino, pero venía pensando, ¿verdad? Y me hice esta pregunta: si yo no fuera el responsable por la iglesia, o sea, si no fuera el pastor, ¿vendría al culto los domingos? Y me hice esa pregunta. Si yo me quito el pulpito, que me siento en la silla como un asistente más de la iglesia, ¿tendría la voluntad de venir al culto? Y esto viene por varios motivos. Hablando con otros pastores, bueno, desde hace tiempo, desde hace meses, o sea, esto no es nuevo, pero digamos que hasta ahora me puse a pensar, ¿y si fuera yo? A eso vamos, precisamente a eso vamos. Hablando con otros pastores, en este tiempo de la pandemia, realmente muchas iglesias perdieron miembros. Algunos que incluso ya habiendo reuniones presenciales no regresaron. Otros que se volvieron tibios. Otros que a veces sí y a veces no. Pero mucha gente que perdió compromiso. De los que siempre habían llegado, ¿verdad? De un 20, un 30% ya no volvieron. E incluso, con mucho dolor lo digo, lo estaba compartiendo ahora con Beatriz, con mucho dolor lo digo, la iglesia que me encomendó a mí como pastor ya no existe. O sea, una iglesia en la que yo serví por más de 3, 4 años, no sé, no recuerdo, y que me nombró a mí,
me nombró, no, me comisionó como pastor, ya esa iglesia no existe. Se desapareció, se fusionó entre comillas con otra, y el nombre que prevaleció fue de la otra iglesia, e incluso ni siquiera lleva el nombre de iglesia. Se llama, e incluso todavía para... Esto es una crítica, porque sí es una crítica, no voy a decir que no estoy criticando, pero sí estoy criticando. O sea, no solo se perdió el nombre de la iglesia, sino que ahora es un nombre en inglés. Un nombre de inglés que no lleva nombre de iglesia, se llama no sé qué fellowship, o sea, compañerismo, no sé qué. Y yo no sé por qué, aunque esto ocurrió en el transcurso de la pandemia, en esta semana que hablé con uno de los hermanos que asiste ahí, y ya él me dijo, no, ya no existe, el nombre se perdió. ¿Verdad? Y yo, qué tristeza. Qué tristeza que estas cosas ocurran, porque se perdió un testimonio de la luz de Cristo. Se perdió, para usar el lenguaje que escuchamos nosotros, se perdió una antena que transmitía el Evangelio, ¿verdad? Se perdió un vigía o una atalaya que era defensa de la fe, y se perdió un faro de luz. Y me duele más, repito, y soy necio, porque fue la iglesia en la que me encomendaron a mí como pastor. Cuando yo salí de la iglesia, en ese momento, hace unos años, eran casi 100 miembros. O sea, ¿a cuántos miembros llegaría para tener que disolverla y unirse a otro grupo, perder el nombre de iglesia y perder ese testimonio? Y me pongo a pensar en eso. Y a eso se le suma esta pregunta que yo me hice. Yo vendría a la iglesia, o tal vez me iría al estadio de Cartago contra no sé quién ahora a las 11, no sé. Y entonces me puse a pensar en eso. Y yo sé, de hecho ahorita había por lo menos 2 personas conectadas al Facebook, creo que todavía están ahí, se puede ver cuántas personas están. Yo sé que doña Tere, por ejemplo, está conectada y ella no puede venir. Yo sé que la hermana Freya no puede venir, pero no es que no quiere, o sea, no puede venir. Y habrá muchas personas que no pueden venir, ¿verdad? Por razones de trabajo, por razones de salud. En lo que yo pienso es en aquellos que no quieren venir, aquellos que no le encuentran interés a venir a la iglesia, aquellos que no consideran algo fundamental o especial para sus vidas el participar del culto dominical. Aquellas personas, todos los que se perdieron en las iglesias en todo Costa Rica por la pandemia. Realmente, si ahora todavía que hay la oportunidad de asistir y compartir, si todavía no llegan, entonces, ¿qué había en ellos? Un hábito, una costumbre. Realmente no tienen el interés que deberíamos tener por el culto dominical. O, en el mejor de los casos, o no se les enseñó, o no comprendieron la importancia del culto dominical. Hay otras prioridades. Y eso es lo que ocurre en muchas personas. Y todo eso lo vine yo pensando de camino, y yo me hacía esa pregunta. Si yo no tuviera responsabilidad, yo vendría. O me sentiría cómodo nada más viéndolo por Facebook. Repito, con las excepciones del caso que las comprendemos. Pero si yo quisiera llevar una vida fácil, digo, no, lo veo por Facebook y ya está. Y me puse a pensar mucho en eso. Entonces, dentro de todo esto, empecé a responderme, ahí viene la respuesta. Oigamos la respuesta, decía aquel programa que creo todavía lo da. Ahí es donde viene la respuesta. ¿Por qué vengo yo al culto? ¿Por qué debería venir yo al culto? ¿Qué es lo que debería moverme para decir, si yo al culto no voy a faltar? ¿En qué me beneficia
si quieren verlo así. ¿En qué me beneficia venir al culto? ¿Cuál es la ventaja que yo tengo de venir al culto? O la razón por la que debería tener para venir al culto y no faltar. La primera definitivamente es lo que acabamos de leer. La iglesia es la responsable de anunciar a Cristo, el método de Dios para la salvación. Y esa es la principal razón que yo encontré para mí de por qué venir al culto. ¿Por qué venir a la iglesia? ¿O por qué participar del culto de la iglesia por las redes sociales? El otro día yo les envié unas estadísticas de que, ¿cuántos le dije? Más de 500 personas. En los últimos 90 días, 500 personas vieron la transmisión del estudio bíblico o del culto dominical de la iglesia. O sea, realmente gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Aquí no cabían 500 personas, entonces veámoslo de esa manera. Qué bendición que podemos transmitirlo. Pero si de esas 500, 50 vinieran, bueno, tampoco caben. Bueno, y digamos que vengan 20. ¿Verdad? Qué bendición sería. Y es mejor que lo vean por redes sociales, que puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios, pero también hay otras cosas. Y aquí es donde nosotros tenemos que afirmar el valor de la participación en el culto dominical, en el culto de la iglesia, o en los estudios bíblicos de la iglesia. El pan diario, ¿cómo se llama? El diario de oración que envía Marvin prácticamente todos los días. El estudio de los miércoles. Eso es importante, esa participación. Ahora, es importante no porque yo lo diga, es importante porque yo le tengo que prestar importancia a eso. Pero tengo que encontrar una razón de por qué es importante para mí. O sea, ¿por qué para mí es importante comer? Porque si no me muero de hambre, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué para mí es importante levantarme temprano? Porque si no me vuelvo perezoso. ¿Por qué para mí es importante bañarme? Porque si no, mejor no lo digo, ¿verdad? ¿A qué va a oler uno, verdad? Entonces, uno debe encontrar el valor de las cosas. Y dentro de esto tenemos que encontrar el valor del culto dominical o el estudio bíblico o la participación en la iglesia, como quieran decirlo, pero en realidad es un todo. Y como decía alguien, pues le estoy predicando a los que sí cumplen, a los que sí participan. Pero es importante que lo reafirmemos, que lo consideremos, es más, si es del caso, que le hablemos a otros de por qué es importante. Cualquiera de nosotros sabe que es más bonito quedarse a dormir tarde, para los que les gusta dormir tarde. A mí no, eso está en mi naturaleza, yo no puedo hacer eso. Pero hay mucha gente que le gusta dormir hasta las 8, 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿verdad? Y dice, es que me quedo durmiendo, que hay mucho frío. Bueno, hoy no está lloviendo, pero si está lloviendo porque está lloviendo, y si hace calor porque hace mucho calor. Pero es que no le tenemos prioridad, no le tenemos valor al culto dominical. O sea, podemos levantarnos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para ir a trabajar, porque es nuestra responsabilidad ir a trabajar. Porque si no perdemos el trabajo, pero no hacemos el esfuerzo de levantarnos a las 6, 7 de la mañana para llegar al culto a las 9:15 de la mañana, porque nos da pereza. O porque tenemos otras cosas que hacer. Como me dijo alguien por ahí, porque los domingos lo dedico a descansar. Alguien que venía a esta iglesia. Me dice, no, es que ahora los domingos los dedico a descansar. Obviamente no tiene prioridad del culto. Obviamente no tiene un valor importante para esa persona el culto dominical. De lo contrario estaría aquí. Y eso es lo que yo quiero que hoy recapacitemos, porque yo me hice esa pregunta. Si yo no tuviera que ir por ser responsable por la iglesia, iría. Y como les digo, la primera razón es porque la iglesia anuncia a Cristo, que es el método de Dios para salvación. Lo que lo dice Hechos 4, 11 y 12, que ya lo leímos.
Pero también, ¿qué nos dice 1 Timoteo 3:15? Voy a apuntar aquí, bueno, está Hechos 4, 11 y 12. Y 1 Timoteo, igual, si alguien me ayuda, se lo agradezco. 1 Timoteo 3:15, ¿qué dice de la iglesia? Ajá. Amén. Dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le está dando algunas instrucciones a Timoteo, su discípulo amado. Y él dice, le dice aquí, bueno, por citarlo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo para que él supiera cómo manejar la iglesia mientras que Pablo llegaba, ¿verdad? Era un pastor ya mayor, viejo, le está dando algunas instrucciones a Timoteo para que supiera cómo manejar la iglesia. Pero lo interesante es aquí cómo define Pablo la iglesia. Pablo define, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia como, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia no solo anuncia a Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Columna es algo que soporta, es algo que sostiene. Y baluarte es algo que defiende. Entonces, ¿por qué vengo o por qué debería venir yo al culto y poner prioridad en mi vida? Porque yo sé que en la iglesia voy a encontrar el soporte de la verdad espiritual y la defensa de la verdad espiritual. Solo con esas dos razones serían suficientes para que yo tenga, para que yo no voy a quitar tenga, para que yo desee o quiera venir al culto dominical. No deba, porque es que yo no quiero usar términos que impliquen una obligación, y menos de aquí hacia allá. O sea, yo lo que quiero es que meditemos todos por qué y para qué venimos al culto, y por qué y para qué podemos compartir con otros que participen del culto. O sea, el culto no es un tiempo que nosotros dedicamos porque no tenemos otra cosa que hacer. Cada uno de los que estamos aquí o de los que puedan estar viendo el mensaje o estos mensajes por redes sociales tendrán otras cosas que hacer. Por supuesto que sí, yo no digo que no. Pero ¿dónde están mis prioridades? Yo las prioridades las defino conforme al beneficio que yo reciba. ¿Cuáles son los beneficios que yo busco? Deporte, salud del cuerpo, por ejemplo, los que se van a correr, a caminar, descanso, como el que me dijo que yo ahora me dedico a descansar los domingos, o porque quiero dormir más. Miren, las horas que uno dedica a la obra de Dios, digamos, ¿cómo decirlo? Nunca van a hacer falta. O sea, si usted dice, es que me tengo que despertar más temprano, mire, el Señor va a bendecir ese esfuerzo por levantarse más temprano. Porque en realidad usted está cambiando el placer propio, digamos, de descansar del cuerpo, por el mayor placer que es recibir la bendición espiritual de Dios por medio de su palabra. Entonces les decía, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Dos razones para tener el deseo, el anhelo y el compromiso de venir. Quiero escuchar al Señor Jesucristo, quiero conocer más acerca del método de Dios para la salvación, y no solo eso, quiero estar soportado en la verdad espiritual. Pero ¿saben qué otra cosa tenemos? ¿Qué recibimos en la iglesia? Instrucción. Instrucciones espirituales. Voy a ponerlo así. ¿Y a qué me refiero yo con instrucción espiritual? Ya, podemos ver en YouTube,
en Facebook, en Instagram, bueno, Instagram no sé, en YouTube principalmente uno puede buscar ahí mensajes de la Biblia y le aparecen 100,000 videos de pastor cristiano, le aparecen otros 100,000. Pero ¿a dónde está siendo edificado usted? En la iglesia, en su iglesia, en mi iglesia. Yo soy edificado por la palabra de Dios en mi iglesia. Yo le pongo atención a lo que habla Marvin los domingos y los miércoles. Yo le pongo atención a lo que se habla los martes y los jueves y los sábados en la reunión para obreros que nos envían desde Panamá. Opa. Porque yo busco, ¿qué pasó aquí en Marvin? Que lo apagué, que el apagado no funciona. Yo deseo, estoy hablando por mí, que el Señor me edifique, que el Señor me instruya. Y es en la iglesia donde nosotros encontramos la instrucción bíblica que el Señor quiere que nosotros recibamos. No es en otro lugar, y por eso les decía, yo puedo buscar en YouTube, pero en YouTube no es mi iglesia. En YouTube son mensajes que tal vez incluso algunos pueden estar un poquito distorsionados, entonces hay que tener un poquito cuidado a quién escucho yo. Y no es que yo sea mejor que otros, no lo estoy diciendo así. Es mi iglesia donde yo soy instruido, donde yo crezco. ¿Y quién me da el ejemplo de eso? Quiero que alguien me lea Lucas 4:4. Desde muy joven, el Señor Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer con su vida espiritual. Él siendo Dios. Pero vean qué respuesta más interesante la que el Señor nos da en Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras. Ahí está. No solo de pan. Hoy, gracias a Dios, desayunamos, comimos, más tardito algo también vamos a comer. Pero no solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver el estudio de la palabra de Dios como algo necesario, como algo que debe ser cotidiano, como algo que debe ser de todos los días. El mensaje del domingo, o los mensajes del domingo, o el mensaje del miércoles, es solo como parte de esa alimentación. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros desayuna solo los domingos y los miércoles. No. Todos los días desayunamos y comemos porque es necesario para el cuerpo. Pero ¿qué hacemos nosotros con la vida espiritual? ¿Cómo alimentamos nuestra vida espiritual? Y ahí es donde viene otra vez la definición de prioridades. ¿Por qué ¿por qué debemos venir al culto, a la iglesia? Porque vamos a recibir instrucción, porque vamos a recibir ese alimento espiritual. Dice 1 Pedro 2:1-3. Primera. Igual ahí van Pedro 2:1-3. Y Pablo exhortaba a las iglesias, en las sinagogas. Ajá, sí. Pero vamos a ir viendo, estas son algunas razones. Estoy seguro que hay muchísimas más. Pero veamos lo que nos dice Pedro. Amén. Ajá. 2:1-3. 2 del 1 al 3. Sí. Y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. No, eso no. 2:1-3. Primero Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues. Esa. Ah, sí. Uh-huh. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Vean qué interesante cómo lo pone el apóstol Pedro. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, olvídese todo eso. Olvídese de la hipocresía, olvídese del engaño, olvídese de las envidias, olvídese de las detracciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta gente no viene porque pone excusas? Es que no me gusta.
Es que no me gusta cómo me ven, es que no me gusta lo que me dicen, es que me ven con malos ojos, es que me desprecian. Pedro dice, olvídese de eso. ¿Por qué lo cambiamos? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Algunas personas menosprecian estas palabras porque dicen, es que yo no quiero lechita espiritual, dando a entender que es que en tal lugar la doctrina es muy livianita y no se estudia profundidades de la Biblia. No está hablando de eso. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es, deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y por qué niños recién nacidos? Las que han sido mamás saben que un bebé de 15 días o una semana, ¿cuánto dura sin comer? Antes de que pegue gritos. 2 horas, 3 horas. 3 horas, depende de qué tan comelón sea 3 horas. Pero después de 3 horas, ¿qué pasa? Pega el galillo, pega el grito al cielo. Claro, porque necesita esa leche de la mamá, necesita ese alimento. Y el apóstol Pedro lo que nos está diciendo es, deseen como niños recién nacidos, o sea, como ese niño grita y llora para que le den leche, igual deberíamos ser nosotros. Más bien deberíamos decir, mire, quiero más, necesito más, aliménteme más, necesito más conocer al Señor, necesito crecer en el conocimiento de Dios, porque es mi anhelo, mi necesidad, y eso es lo que nos dice Pedro. Por eso es que debemos venir a la iglesia. Y dice para que por ella, o sea, por esa leche espiritual no adulterada, por eso hay que fijarse muy bien lo que uno ve en YouTube, para que crezcáis para salvación. Y pone condicionante, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si es que ustedes ven la bendición de Dios en eso. Porque hay gente que puede decir, no me interesa, es que no le encuentro razón, no le encuentro bendición. Esa palabra no me bendice. Que sería un grave error, o serían personas que tal vez no han nacido de nuevo. Pero vean lo que nos dice el apóstol Pedro. El ejemplo de Jesús, Lucas 2:49. Lucas 2:49. Voy a empezar a apretar un poquito la acelerador, porque si no, terminamos a la 1. Lucas 2:49. ¿Qué dice el Señor? Si alguien lo tiene por ahí. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El contexto ahí es cuando cuando la familia de Jesús fue al templo a adorar y ya iban de regreso y no sé, ahí dice cuántos, 2 o 3 días después, se dieron cuenta que no estaba Jesús, ¿verdad? O sea, los papás no sabemos en qué andaban, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta hasta 2 o 3 días después de que se hizo Jesús. ¿Dónde está? No lo vemos. Y entonces rapidito se devolvieron y se lo encontraron en el templo. Entonces el Señor Jesús le da, siendo un muchacho, para decir, andaría por los 12 años, por ahí más o menos. ¿Por qué me buscaban? ¿Para qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre no es necesario estar? El ejemplo del Señor Jesús. Él veía importante estar en el templo. Para él era muy importante. Y más bien él les estaba enseñando a los conocedores de la ley, más bien les estaba dando la interpretación correcta de las Escrituras. El Señor Jesús nos enseña de la importancia de participar del estudio de la palabra de Dios, de ir al templo. En muchas iglesias le dicen al lugar donde se congregan, le dicen el templo. Bueno, sí, el templo sí, porque está la presencia de Dios manifiesta en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. En realidad es un local, ¿verdad? Pero está bien decir el templo, ¿verdad? Pero para Jesús era importante estar en el templo. Y nosotros tenemos que preguntarnos si para nosotros es importante. Isaías 40:31 nos dice otra cosa. Nos dice, esta la voy a leer para ustedes, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, hermanos, ¿cuántas personas
están desesperadas hoy día, cansadas, en depresión, como alguien que nosotros conocemos, porque no tienen fuerzas, porque han perdido fuerzas, porque no se acercan a la palabra de Dios para encontrar esas fuerzas. Y yo quiero traer a colación una palabra que usa mucho el pastor Dani, de ahí de Panamá, si ustedes lo han escuchado. Él siempre usa un término que dice, digamos que vamos a ir al estudio de la Biblia o a escuchar el mensaje para recibir fuerzas. Y yo al principio no le entendía muy bien cuál era la idea de recibir fuerzas, porque uno siempre asocia fuerzas con fuerza física, ¿verdad? Y algo que yo escucho no necesariamente me da fuerza física, pero me da fuerza espiritual. Entonces, ¿por qué yo debo venir al culto? Debo participar, y lo digo así, participar, por ejemplo, para los que están conectados. ¿Por qué debo participar del culto? Para recibir fuerzas espirituales. Por ejemplo, a esta persona que está con esos problemas de depresión, a las 5 de la mañana le mandé a Mateo 11:28. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso es lo que necesita una persona que está así, descansar en el Señor. Y nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar la vida separados de Dios? Separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Esa es otra razón por la cual yo vengo al culto, porque necesito fuerzas, necesito tener la fortaleza para enfrentar cada día. Nehemías, solo vamos a leer un versículo, ustedes lo pueden. Nehemías 8, versículos 1, 2, 8 y el 12. Alguien que me lea el 12. Ahí el contexto es el siguiente. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan que fue llevado al exilio? Aquí en Nehemías 8, parte del pueblo ha regresado, se han reconstruido las murallas de la ciudad, y Nehemías convoca a toda la gente, no para hacer un turno, la convoca no para hacer una fiesta, la convoca no para dar cuentas de cuánto costó la reconstrucción del muro, la convoca para que escuchen la palabra de Dios, no para otra cosa. Y ahí dice, en el contexto, que desde muy temprano hasta el mediodía se estuvo leyendo la ley del Señor. Nuestro culto es de 1:30 a 1:40. Pero ahí el pueblo de Dios estuvo atento durante 6 horas, escuchando y conociendo la palabra del Señor. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Vean qué interesante. No fueron convocados para comer y beber y tener alegría. No, eso fue consecuencia de escuchar la palabra de Dios. Fue al revés. El haber escuchado la palabra de Dios y que se la explicaran, que es lo que hacemos en la iglesia, en el culto, en el estudio bíblico, ¿qué provocó en las personas? Lo que aquí dice: a gozo y grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Entonces, otra razón para venir, porque yo puedo comprender y recibir gracia, recibir gozo. Y acuérdense de los 3 puntos de siempre: el título, una frase, el mensaje, qué gracia recibí, a qué me lleva a hogar. El pueblo de Israel sintió gozo cuando escuchó la palabra de Dios, se alegró, y eso sí los llevó después a compartir comida y a gozarse todos juntos y hablar de la palabra de Dios, porque la comprendí, la entendí y le encontré beneficio, le encontré bendición para mi vida. Y ellos estaban en ruinas, tenían a los enemigos al frente, pero la palabra de Dios les dio gozo cuando la comprendieron. Por eso es que tenemos que venir, por eso es que debemos desear participar del culto de la iglesia.
Deuteronomio 31:2. Es algo parecido, pero es algo parecido. Porque es importante reunirnos para escuchar la palabra de Dios, y eso nos lo responde Deuteronomio 31:2. Si alguien lo tiene, se lo agradezco. Amén. Y le dijo, este día soy de edad de 120. No, 31:2. Sí. 31:2. Sí, tal vez me equivoqué en la cita. Porque bueno, lo que yo leí lo anoté aquí es: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, o sea, a nadie se destruyó, y tus extranjeros que estuvieran, a los de afuera también, en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Para qué tengo el deseo de venir a la reunión y de participar del culto dominical y del estudio? Para temer a Dios, para guardarle respeto a Dios y para cumplir las palabras de la Dios. El 12. Es 12. 12. Bueno, sí, congregar al pueblo. Sí, es 30. Entonces, Deuteronomio 31:12. Lo corrijo aquí una vez por aquello de que después me vuelva loco y no me encuentro. Gracias por la corrección. Pero vean, esta es otra razón para aprender a temer a Dios. Otra razón por la cual yo empiezo a desarrollar prioridades de por qué participar del culto o de la reunión de la iglesia. ¿Sabe qué? Porque la iglesia nos invita a compartir las buenas nuevas. Así lo puse, las buenas nuevas. Esto es el Evangelio. En muchas iglesias, claro, más grandes y tienen una organización diferente, por supuesto, hay un comité de evangelismo, hay un comité de esto, hay un comité de lo otro, un comité de señoras, un comité de matrimonios, y está bien. Así debe ser en iglesias que son más grandes que la nuestra. Pero en general, la iglesia de Cristo debe invitarnos a compartir la palabra de Dios, el Evangelio, con otras personas. Y ese compartir no es porque hagamos un grupo de evangelismo, no, ese compartir es porque yo, cuando le veo la importancia del culto, cuando le veo la importancia de la iglesia, ¿qué es lo que quiero hacer? Compartir con otros esa importancia que yo le veo. Una anécdota. Ahora que vinieron en agosto, fue los panameños. Yo, como ustedes saben, yo invité a otros pastores de otras iglesias para que escucharan de ellos el mensaje. Entonces, con mucho respeto, el pastor Park me volvió a decir, me volvió a insistir, que él venía por nosotros. Dice, yo vengo por su iglesia, no es necesario que invite a otros, porque nosotros venimos, aunque sean ustedes solo 2 o 3, nosotros venimos por ustedes. Y mi respuesta, creo que es una de las respuestas más sinceras que yo he dado, por no decir, porque sí fue totalmente sincera. Yo le dije, pastor Park, ¿sabe qué es el asunto? Es que yo quiero que ellos tengan lo que yo tengo. Ya yo cumplí, y yo le dije, sí, ya yo cumplí, no sé si los vuelvo a invitar, pero ya yo cumplí. ¿Por qué? Porque mi deseo es que ellos tengan lo que yo tengo, y por eso los invité. Bueno, está bien. Pero claro, ya entonces él entiende mi razón, ¿verdad? Y eso mismo tiene que haber en nosotros con respecto a la participación en la actividad de la iglesia, en el culto, en el estudio bíblico. O sea, si yo soy bendecido en la iglesia, si yo soy bendecido con el mensaje, ¿qué es lo que debo hacer? Compartirlo con otros, participar a otros. Porque si yo le encuentro utilidad a venir a la iglesia, para mí, yo puedo decir, hombre, mira, esto le puede servir a fulano y tal.
esto le puede servir a otro. Entonces, la iglesia nos invita a compartir. El apóstol Pedro en Hechos 3:6, voy a poner varios de una vez. Hechos 3:6 y Romanos 10, son varios, pero para adelantar un poquito tiempo, 14:15 y Lucas 5:5. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se encuentra en la puerta, la hermosa, se encuentra un paralítico. Si lo vemos en el capítulo 4, ese paralítico tenía más de 40 años de edad. Es decir, que el Señor Jesús lo tuvo que haber visto. No es que lo habían puesto ahí la semana pasada, no, la gente sabía que tenía muchos años. Y eso es lo primero que yo pienso, ¿por qué Jesús no lo sanó? Eso lo tuvo que haber visto. Bueno, porque era necesario que fuera en este momento, no en otro. El tema de la oración, lo que decía don Luis, a su tiempo Dios responde. ¿Ok? No nos olvidemos de este detalle. Pero vea lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 3:6, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso es lo primero que tiene la iglesia. No tiene plata, no tiene oro. ¿De cuánto dinero tenemos nosotros? Ya se lo dije hace 3 semanas. Y ese dinero lo vamos a invertir en preparar personas y en compartir el evangelio en otros lugares. No lo vamos a invertir en otra cosa. Porque el deseo de Dios es que nosotros compartamos el mensaje. Pedro no tenía dinero, no podía ofrecer, mira, te doy 100 pesos para que te compres algo ahí. No, y además no es tan importante. Ojo que digo, no es tan importante. No estoy diciendo que no es importante. ¿Qué es lo más importante? El alma de la persona. Eso es lo más importante. Entonces la iglesia nos invita a esto. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene cada uno de nosotros? Dinero. Un poco, un poquito, mucho, no sé. Lo que el Señor a cada uno nos dé. Pero lo que sí todos tenemos es el mensaje del Evangelio. Cada uno de los que estamos aquí o los que nos puedan estar viendo, lo que tenemos es el mensaje del Evangelio. Y eso sí es lo que le podemos dar a otros. Lo que tengo, te doy. El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que la iglesia nos invita a hacer. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia envía personas o patrocina a personas para que vayan. Hoy yo les envié un mensaje del hermano Herbert. Yo admiro al hermano Herbert. Realmente lo admiro. Es una persona así de este tamaño, sí, grandísimo. Muy humilde, muy humilde. La iglesia que lo envió es una iglesia de ahí de Punta Arenas, una iglesita chiquitita, muy pobre. Pero el hermano Herbert tiene un corazón enorme por predicar el evangelio ahí donde no se ha escuchado. Y el Señor lo mandó a ese lugar que no puedo decir públicamente, pero que ustedes saben. Igual que el hermano Fernando, que está en otro lugar también, donde son enemigos del cristianismo. Yo los admiro porque han tenido el valor y la voluntad de obedecer al Señor para ir a predicar allá donde el Señor no ha sido predicado. Y nosotros tenemos la responsabilidad mínima de estar orando por ellos. A las 4:00 de la mañana estuve conversando con él, por eso les envié ese mensaje, porque yo le dije, mándenos sus peticiones de oración. Y nosotros tenemos que leer y como iglesia, ver cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Desde aquí la iglesia debe propiciar y promocionar que el evangelio se predique en otros lugares. Ya les dije la otra vez, hace un tiempo yo pensaba que la iglesia estaba limitada al barrio oriente de Cartago. No,
No, no es así. La iglesia está con la responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Hace 5 años tal vez no nos imaginamos que con 2 aparaticos, 2 teléfonos pudiéramos hacer una transmisión que llegue a otros países. Pero ahora lo podemos hacer. Y es parte de nuestra responsabilidad. Y tenemos que encontrar ese valor, ese aprecio, ese deseo de ser parte de la iglesia para que todo esto sea una realidad en nuestras vidas y en las vidas de quienes no conocen de Cristo. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esto es Simón Pedro, que el Señor se acerca y ellos han pescado toda la noche y no agarraron pero nada, ni una lomina, ¿verdad? Ni una lomina pudieron pescar. Y el Señor les dice, échenla a un lado. Pero Señor, si hemos estado pescando toda la noche, échela a un lado, cuponcito. Pero Señor, échela a un lado. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Sí, toda la noche hemos estado pescando, infructuosamente. Pero hay una diferencia. En tu palabra echaré la red. Es decir, por lo que usted me dice, voy a echar la red. Por lo que usted me manda, yo voy a hacer eso. Por lo que usted me dice, yo voy a predicar el Evangelio. Por lo que usted me enseña, yo voy a compartirlo con otros. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Si ustedes lo leen en contexto, sacaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Pero ¿cuál fue el detalle? Obedecieron a lo que el Señor le dijo. Échelas de ese lado. No es necesario que se quede toda la noche trabajando, simplemente escúchenme. Y eso es lo que encontramos nosotros en la iglesia. Al Señor Jesús hablándonos, diciéndonos, ¿sabe qué? No vaya por ese camino, eche la red de este lado, escúcheme, hágame caso. Y por eso es que yo vengo a la iglesia. No vengo porque sea el pastor. No vengo porque Dios me ha dado esta responsabilidad. No vengo porque Dios me ha dado la bendición de amar su palabra. Vengo porque amo la palabra y amo ser edificado en la palabra de Dios. Vean, si hay algo que a mí me duele, y estoy siendo honesto, es perderme los estudios de los martes, de los jueves y de los sábados. Me duele, realmente me duele no escuchar. Yo sé que Marvin sí, con frecuencia está conectado ahí. Veo a doña Isa y a Tita también conectados por las tardes. Pero a mí me duele porque es una oportunidad, es un mensaje que no vuelvo a escuchar nunca más en la vida. Era para ese día. Ayer que tuvimos que ir a la feria, y yo le dije a Leticia, bueno, me hiciste perder el mensaje, el culto núcleo. Y vieran qué curioso, he ido tomando gusto al culto núcleo. He ido comprendiendo por qué el culto núcleo. No entiendo todo lo que se habla ahí, ojo, no lo entiendo todo, pero ya entiendo el por qué. Por lo menos. Y los mensajes de los martes y los jueves estoy entendiendo por qué. Y entonces cada vez le digo, mira, sí, yo no me puedo perder esto. Es como, no sé, yo no sé qué les gusta comer a ustedes, así que digan ustedes, yo me vuelvo loco por, póngale ahí un nombre. Y que alguien los invite a comer eso y usted diga, no puedo, tengo otra cosa que hacer, se lo perdió. Mira, pero mi invitado otro día no era hoy. Y eso es lo que pasa con el mensaje de la palabra de Dios, es hoy, ya no es mañana. Incluso le dije a Ariel, le dije, después me mandan el mensaje del enlace y yo lo veo. Y no me lo mandó. Pero de todas maneras ya lo perdí. Porque además se comparte, se hace foro, entonces a mí me gusta escuchar el foro de los demás. Incluso el de Don Víctor de Chimbote, Perú, ¿verdad? Que es extensísimo. O el del señor de Venezuela, que todavía es más extenso el foro, ¿verdad? Pero me edifican. Cuando yo escucho a Marvin, viera que cómo me alegra el corazón cuando escucho a Marvin, porque yo, mira, hay alguien de Costa Rica que está pegado. Cuando he escuchado a doña Isa, yo creo que a Tita sí le ha tocado, ¿verdad? También, 2 veces. Pero mi corazón se alegra de escuchar que hay alguien de la iglesia que está participando. Bueno, y decirte a Beatriz, que Beatriz dice, a mí no me llaman y entonces inmediatamente le llamo. Pero es bonito ver que hay un deseo por conocer la palabra de Dios. En tu nombre echaré la red.
por tu palabra, Isabel dice. ¿Saben qué otra cosa nos da? Y esto también debería ser una razón para... Estoy compartiéndoles la pregunta que me hizo doña Isabel. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Por qué viene usted? Y me puse a hacer esta lista. Y estoy seguro que no es lo único. Estoy seguro que cada uno de ustedes puede agregarle razones. Y puede darle razones a otras personas. ¿Y saben qué otra cosa? ¿Por qué vengo? Porque la iglesia me da oportunidad de servicio. No de servicio para la iglesia, no. De servicio para Dios. De servicio para el reino de Dios. Y entonces, esas oportunidades que el Señor nos da, o sea, pongámonos a pensar, ¿quiénes somos nosotros personalmente? ¿Quién soy yo, Daniel, para que el Señor me permita servirle? ¿Quién soy yo? Y piensen, ¿quién es Marvin? Si uno cogiera a Marvin y como diría usted, le hago todo el inventario, ¿verdad? Desde un punto de vista humano, o cojo a Daniel y le hago el inventario, pero como es una frase que usaba mucho Marvin antes, ya no lo usaba, qué curioso. Le hago el inventario a Daniel y hago una lista de Daniel en su historia. ¿Y por qué Daniel? ¿Quién soy yo? Pero en la iglesia, el participar del culto de la iglesia, el participar de la comunidad cristiana, ¿sabe qué es? Una oportunidad de servicio a personas que no lo merecemos. ¿Y cuáles son estas? Bueno, la muy conocida. ¿Hebreos qué? 10, 24 y 25. Casi siempre se deja por fuera el 24. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. ¿Y cuál es otra? Filipenses 4, 18. Ahorita vamos a ver esto. Esto es muy interesante. 4, 18. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? ¿Quién digo yo? Hebreos 10, 24 y 25. Amén. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Generalmente solo se lee, o no sabemos el versículo 25, no dejando de congregarnos, pero es tan importante el 24, porque da la razón de por qué nos debemos congregar. Considerándonos unos a otros, o sea, respetándonos, tomándonos en cuenta unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, para apoyarnos unos a otros. Por eso es importante la iglesia también, para apoyarnos, para demostrarnos amor unos a otros. Y tiene que ser una costumbre, debemos animarnos para que nos reunamos. Esa es una oportunidad de servicio. ¿Sabe que cada vez que usted viene, las personas que participan en redes sociales, ustedes están manifestando amor, aunque no lo digamos, aunque seamos como yo un poco pascos? Porque sí, yo soy pasco, reconozco eso, soy un poco expresivo. Pero ¿saben qué? Cada vez que yo preparo un mensaje, realmente lo hago y lo digo con honestidad y no estoy hablando paja, lo hago con amor. ¿Cuál es mi manifestación de amor hacia ustedes y hacia Dios cuando me pongo a hacer el mensaje, a prepararlo? Porque yo estoy pensando, este mensaje tiene que edificar a la iglesia. Bueno, primero a mí, pero a la iglesia. Y eso. Y ha llegado momentos donde en su mente alguna vez ha pensado, ya no quiero más. Sí, lo he pensado, claro. Decir que no sería mentira. Por supuesto que lo he pensado. ¿Hasta cuándo?
Bueno, hasta que el Señor quiera, no puede ser. Y claro que uno tiene humanamente se cansa, por supuesto, se agota. Y a veces Beatriz y yo venimos conversando y nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que quiere Dios? Pero ¿saben qué? Dios pone en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío el deseo. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? El querer y el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Lo dice en Filipenses, ¿verdad? Es el Señor el que actúa en nosotros. ¿Qué es el problema de mucha gente que no quiere recibir la bendición de Dios? Que rechaza el deseo de Dios para su vida. Por eso es que antes le decían a uno a ellos, y uno no lo entendía, y ahora usted le dice que a través de lo que se hace los mapas y los pies los sábados, que le decían a uno, disfruta. Sí. Pero ¿cómo lo van a disfrutar? Sí, es que el Evangelio se disfruta. El Evangelio se vive, igual que eso de Nehemías, hay gozo, porque entendemos la palabra, entendemos el propósito de Dios. Ahora sí entiendo el propósito de Dios, claro. El propósito y el deseo de Dios es que se anuncie el Evangelio, no que estemos perdiendo el tiempo en otras cosas. Que en la palabra del Señor echemos la red y que se pesque lo que el Señor quiere que pesquemos. Y Marcos 16:15 dice que es una comunidad que propicia la evangelización mundial, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Desde la iglesia podemos predicar el Evangelio a toda criatura en todo lugar. Si Dios lo permite, algunos de ustedes van a viajar a Panamá pronto. Como hablábamos el otro día, no es que van de shopping, no es que van de paseo. Si pasean y tienen tiempo, el shopping, eso es un extra. Pero el deseo, el propósito es ir a hacer el plan de Dios allá, para sus vidas. Y obviamente que traigan esa experiencia y que esa experiencia alimente el crecimiento de ustedes y de la iglesia. Crecimiento espiritual, ¿verdad? Y también la iglesia nos da la oportunidad de servicio, obviamente en la relación nuestra, que es lo que dice Hebreos, en la relación con respecto al mundo, que es lo que dice Marcos, pero saben que que yo sé que a mucha gente le rechina los oídos, y lo pensé muchísimo para decirlo. Filipenses 4:18. Una comunidad que respalda el progreso del Evangelio, dice Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De que la iglesia de Filipo le envió una ofrenda a Pablo mientras estaba en la cárcel. Y sabe, por eso es que digo que mucha gente le rechina, porque yo sé que en el mundo no creyente, cuando se habla de diezmos y ofrendas y así, es como insultarles a la familia. Pero saben que la iglesia es un lugar de privilegio, donde nosotros podemos ofrendar y diezmar. ¿Para qué? Para que otros prediquen el Evangelio. No para que el pastor se haga rico, porque no se trata de eso. En esta iglesia en particular, gracias a Dios, no es necesario el apoyo económico de la iglesia. En otros lugares sí, para el pastor. Pero saben que cada vez que nosotros ofrendamos e invertimos para un entrenamiento, e invertimos para enviarle una ofrenda a Herbert, e invertimos para enviarle, como hacíamos, una ofrenda a Rieles, por ejemplo, o le enviamos una ofrenda al pastor Isaac, ¿a quién más le enviamos? A Fernando, allá donde está Fernando, que hemos enviado ofrendas, que es al otro lado del mundo, ni nos imaginamos dónde están. Al comedor infantil de Haití. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos haciendo evangelismo. Con el dinero de ustedes, con el mío. Eso es lo que estamos haciendo, evangelismo. Estamos apoyando para que la palabra de Dios corra alrededor del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. No es importante la cantidad. Ahí lo pueden buscar en 2 Corintios capítulos 8 y 9. ¿Qué es lo importante? Mi corazón, en lo que yo estoy ofrendando. ¿En qué está mi corazón? ¿Hacia dónde está enfocado mi corazón? Entonces, doña Isa, eso es parte de las respuestas que yo tuve. ¿Por qué vengo del culto? Vengo
Porque la iglesia es la responsable de anunciar a Cristo. Vengo, ¿por qué? Porque la iglesia me instruye en la palabra de Dios. ¿Por qué también vengo? Porque la iglesia me invita ya a compartir las buenas noticias de Cristo con otras personas. ¿Por qué también vengo? Porque la iglesia me da oportunidad de servicio. Y cuando yo pienso en todo eso, tengo que llegar a una conclusión personal. Porque una cosa es lo que me dicen, una cosa es lo que escucho. Pero cuando yo veo en eso, y yo terminé, mi conclusión, como dicen aquellos, es una. Que a mí me impresionan estas palabras. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Y si alguien quiere, mejor me leen 67 y 68. Porque en el 68 solamente está la respuesta. Nada más denme un tiempito para encontrarlo yo aquí. Y el que quiera leerlo, lo lee con fuerza. ¿Quién lo quiere leer? ¿A la una? Don Luis. Le respondió Simón. Lea el 67 también, si me hace el favor. Sí, para que veamos a qué le está respondiendo Simón. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bien, esa es mi conclusión, doña Isa. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Y el capítulo 6 de Juan es súper ilustrativo, porque representa el deseo egoísta de la humanidad de Génesis 3, cuando empieza el capítulo, donde Jesús alimenta con panes y peces a más de 5,000 personas, y donde Jesús les empieza a hablar de la palabra de Dios, donde el Señor Jesús les empieza a hablar de que Él es el pan de vida. La gente dice: no, ya no me interesa. Me interesaba llenarme la pancita. Y Jesús se los dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Más o menos lo que dijo Pedro: ni plata ni oro, lo que tengo te doy. Y Jesús les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Y entonces la gente se fue yendo y al final quedó Jesús ahí, y que se hicieron los 5,000. ¿Dónde están? Lean el capítulo 6, es extenso, pero es interesante leer. Hasta que llegamos a este punto, porque ya Jesús seguro vio a los discípulos dudando también, ¿verdad? Y les dice, dijo entonces Jesús a los 12, a ellos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Te aseguro los veo dudosos, dije: ya no hay pan, ya no hay peces, se acabó la comidita. Entonces Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro, y si leo el 69 nos redondea la idea, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí les quedó la fe. Exactamente. Y la fe y la razón de por qué estaban con él. Los demás, los 5,000 y pico, estaban por asuntos materiales. Llénenme la pancita, satisfacer sus necesidades materiales. Pedro comprendió que había una necesidad mayor, una necesidad de carácter espiritual. Y entonces ahí donde Pedro dice: ¿a quién iremos? O sea, si no es a él, ¿a quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, a mi pregunta, si yo no tuviera la responsabilidad que el Señor me ha dado, ¿vendría a la iglesia? Sí, por las razones que les he compartido. Y probablemente habrá otras, como les digo. Si nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, con toda seguridad vamos a encontrar muchísimas razones más. Entonces, hermanos, compartamos con otros que realmente participar de la iglesia, del servicio de la iglesia, no es un asunto de número de personas. Y que Dios nos quite de la mente
el deseo egoísta de contar personas, ya sean las que estamos acá o ya sean las que se conectan por redes sociales, porque podemos perder el norte. El norte es predicar a Cristo a toda criatura en todo lugar, y hacia allá es donde debemos apuntar. Don Luis nos despide. Sigan teniendo buenos días, hermanos. Leo una porción de la Biblia, ¿verdad? Porque está en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si estamos aquí, es por la misericordia de Dios que debemos hacer hacedores de la palabra y los oidores. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias por el aire que iniciamos respirando cuando abrimos los ojos, Señor. Caminamos, Señor mi Dios. Tuvimos alimento en nuestra casa, Padre Celestial. Y por habernos permitido llegar aquí, Señor, a escuchar el mensaje de la palabra, en la cual nos confronta, Señor, con nosotros mismos para ver qué es lo que estamos haciendo, Señor mi Dios. Y que muchas veces te pedimos, Señor, pero no te sabemos pedir, porque hemos sido egoístas. Pero, Señor, te pedimos que, como dijo ahí en Juan 6, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos en estos momentos, Padre? ¿Cómo está el mundo, Padre Celestial? ¿Cómo está esta humanidad, Señor, confundida, desordenada, desobediente, Señor, ante tú que eres nuestro Creador, Padre Celestial? Por eso nada más te digo esta mañana, Señor, gracias. Gracias por haber hablado a mi espíritu, Señor, mi Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestras respuestas, Señor, mi Dios, de las cuales esperamos en ti nada más. Tenemos aflicción en el mundo, pero hemos confiado en ti, Señor. Y hemos tenido aflicción, ¿y a quién hemos ido? Solo a ti, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en lo personal, por lo que hasta aquí me has dado, Señor, porque hasta aquí me has permitido llegar, en el nombre de Cristo Jesús. Sean muy bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día. Quedamos despedidos. Exactamente. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. A todos. ¿A quién iremos? ¿Cómo hay? ¿A quién iremos? Este es el Si no solo no hay nadie más. Bueno, hermanos, ha sido un gusto haberlos visto.